el, el, el abusar, el emborracharte, ¿no? Entonces, disfrútalo. Si vas a comerte una pasta, pues lo ideal es que la acompañes con un vino, pero no más, ¿no? No más de una copa, no algo que te altere tu juicio, no algo que te vaya a hacer cosas que vayan a hacerte hacer desaprobado por Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el balance que nos habla Eclesiastés. Y aquí nos está diciendo, ¿no? Por la mañana, no, perdón, dice el 7 suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Es como si estuviera hablando de un amanecer. Y entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de contemplar el amanecer, a la mayoría nos haya dormidos el amanecer, pero cuando nos levantamos temprano y podemos ver un amanecer, pues es padre, ¿no? Lo disfrutamos. Anteriormente yo tenía un trabajo en el que tenía que rolar turnos y el turno de la noche salía yo a las 6 de la mañana, entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana y a veces, dependiendo de la estación del año, justo cuando iba saliendo de trabajar, estaba el amanecer. Entonces a mí me gustaba salir de trabajar, me gustaba ese turno porque podía ver el atardecer, ¿no? Y en los otros turnos no, porque yo estaba durmiendo o estaba trabajando. Pero prácticamente nos está hablando aquí Salomón de suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol. Es como si nos estuviera diciendo disfruta de las cosas placenteras que esta vida tiene y especialmente disfrútalas durante tus años de juventud. Es lo que vamos a estar enfocándonos el día de hoy, ¿no? Especialmente disfrútalas en los años de tu juventud y disfruta de esas cosas agradables, disfruta de los amaneceres, disfruta por ejemplo, a mí me gusta salir a caminar en donde hay árboles, porque generalmente donde hay árboles también hay aves, y escuchar el canto de las aves, irte distrayendo, encontrar algunas flores, encontrar algunos árboles que son impresionantes. Entonces, hay que aprender a disfrutar de las cosas de la vida y sobre todo también lo que hemos estado viendo en Eclesiastés es disfrútalas, deleítate, pero con gratitud. Ten presente que esas cosas Dios te las ha regalado justamente para tu deleite. Pero dice el versículo 8, pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Entonces vamos a empezar a ver un contraste también entre la juventud y también el tiempo en el que vamos a ser ancianos, si es que Dios nos permite llegar a esa edad de ser ancianos, ¿no? Entonces prácticamente este contraste, ¿no? La vida del hombre, Eclesiastés la pone como si fuera un día, ¿no? Amanece y el día se va desarrollando y después llega la noche y pues cae la oscuridad, ¿no? La vida del hombre es similar. Cuando es joven, entonces digamos que es el amanecer, ¿no? Está en plenitud su vida, como cuando el sol está en plenitud también a lo largo del día, ¿no? Pero el sol empieza a caer, el sol empieza a caer y llega la oscuridad. También la vida va avanzando y va a llegar los días de oscuridad, los días en donde ya no vamos a tener las mismas fuerzas que tenemos ahorita, los días en donde ya no vamos a tener el mismo vigor que tenemos ahorita y entonces hay que disfrutar porque va a llegar el momento en el que quizás no nos alcancen las fuerzas para poder disfrutar. Vamos a leer 1 Timoteo 6:7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar, ¿no? Lo que tenemos ahorita porque no nos vamos a poder llevar nada de eso. Y vamos a leer el 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino al Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, aquí es esta parte que les decía hace rato. Debemos de deleitarnos con gratitud, porque de acuerdo a 1 Timoteo 6:17, Dios es el que nos da todas las cosas. Las cosas materiales, las cosas no materiales, porque hay cosas que disfrutamos, por ejemplo, comprarte una hamburguesa, ¿no? Pero para eso necesitas dinero. Dios es el que te da el sustento para poder comprarte una hamburguesa. Hay otras cosas que no necesitas gastar dinero, como
es el amanecer, como es el atardecer, como es disfrutar de ver la naturaleza, ¿no? Sin embargo, todo, absolutamente todo es por gracia de Dios, es Dios quien nos lo permite tener, ya sea que nos dé el sustento, ya sea que haga suceder los fenómenos naturales que generalmente conocemos, ¿no? Y que a veces damos por sentados, pero que detrás de ello está la mano de Dios siempre. Detrás de ello hay un milagro en cada amanecer, porque es Dios sustentando la creación, es Dios dándole cuerda a la creación para que siga funcionando de acuerdo a las leyes que Él estableció. Entonces, ya sea que sea algo natural, ya sea que sea algo no material o no costoso o no que tenga que ver con gastar dinero, todo ello te lo da Dios, ¿verdad? Entonces, aprendamos a disfrutar con deleite, pero también con gratitud. Y lo veíamos también en Eclesiastés 9:7. Es una idea que ya hemos visto. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, disfruta de la comida, disfruta de la bebida, porque Dios es el que ha santificado esos alimentos, porque Dios es el que te los ha dado, porque Dios es el que te ha permitido que los tengas, ¿verdad? Entonces, algo importante también a mencionar aquí es que Salomón nos está llamando a vivir, a disfrutar la vida, pero no a disfrutarla solamente un fin de semana, porque a veces estamos esperando eso, ¿no? Que llegue el fin de semana para poder disfrutar nuestra vida. Toda la semana estamos aburridos, toda la semana estamos cansados, hartos del trabajo, hartos de la escuela, ¿no? Y estamos esperando ya que sea viernes, ¿no? Ya que sea mi día de descanso para poder ahora sí disfrutar. Pero Salomón no dice eso, Salomón no dice espérate a tus vacaciones, ni espérate a que sea este fin de semana. No te esperes a poder visitar un lugar especial, ¿no? No te esperes a poder visitar ese lugar que tanto has querido conocer y que hasta el momento no has podido, visitar el pueblito mágico, ir a comer a un restaurante. No esperes a eso. Disfruta tu vida todos los días. Es lo que nos está llamando Salomón y lo que nos está llamando la Biblia, ¿no? A disfrutar la vida todos los días sin importar si es una ocasión especial, porque dirían por ahí, vivir ya es una ocasión especial, ¿no? No sabemos, y como lo hemos visto también en temas anteriores, no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos, si la próxima semana vamos a estar vivos. Tal vez tú estás esperando, no sé, que llegue tu cumpleaños, que llegue una fecha especial, que llegue un evento, que ya tienes tu boleto y estás esperando que llegue ese evento, pero no sabes si Dios te va a permitir llegar a ese momento. Entonces hay que aprender a vivir todos los días con deleite y con gratitud hacia Dios, porque Dios es el que nos permite tener ese deleite. Y luego el versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces eso es lo que te decía hace rato, ¿no? Es un balance entre poder disfrutar nuestra vida, pero también entre aprender a poner límites, ¿no? Entre aprender a que hay cosas que ya no nos convienen, ¿no? Quizás, como dice la Biblia, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces aprovecha tu juventud, goza de esos días en donde nosotros pues tenemos más sueños, ¿no? Tenemos sueños por cumplir, metas que alcanzar, tenemos más vigor para alcanzarlas, tenemos más energía para alcanzarlas, pero hay que saber que sobre todas estas cosas nos va a pedir cuentas Dios. Hay cosas, hay límites que no podemos exceder, ¿no? Y algo que dice Sujel Michelin es Dios quiere que los jóvenes se comporten como jóvenes, porque como te decía hace rato, a veces incluso dentro de las iglesias las personas mayores quisieran que los jóvenes se comportaran como adultos, ¿no? Que no tuvieran esas ocurrencias que a veces los jóvenes tienen, ¿no? Sobre todo hablando de adolescentes, a lo mejor los adolescentes tienen a veces muchas ocurrencias, ¿no? A veces tienen esa chispa que los adultos ya no tienen, ¿no?
a veces tienen comportamientos que obviamente no los vamos a encontrar en un adulto. Pero dice Sujel Michelin, Dios quiere que los jóvenes se comporten como jóvenes, que vivan como jóvenes y que no estén amargados por reglas, ¿no? Amargados por restricciones que a veces encontramos en algunas iglesias. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado o han conocido a alguna persona de mayor edad que se quiere comportar como joven. A veces pasa, ¿no? Que hay adultos ya de los cuales se espera que sean maduros, ya de los cuales se espera que se comporten de cierta manera y siguen comportándose como jóvenes. Nunca falta el señor ya súper grande que tiene amigos puros jovencitos y que quiere salir con ellos como si fuera un joven más. Y es triste verlo, ¿no? Es triste ver que no acepte que ya su juventud ya pasó, que ya tiene ahora otras responsabilidades, que ya se debe de comportar de otra manera. Pues así como es triste y a veces hasta, perdón por la palabra, pero a veces es patético, ¿no? A veces es decepcionante ver a personas adultas queriéndose comportar como jóvenes, como adolescentes. También es triste y es decepcionante viendo a jóvenes comportarse como adultos, viendo a jóvenes que no tienen esa chispa del joven, que no tienen esa energía del joven, ¿no? Entonces, disfruta de las cosas disfrutables, pero no dejes de lado el juicio de Dios. Por ejemplo, a mí que me gusta demasiado el fútbol, aunque ya tiene pues un ratito que no tengo ningún equipo, que no voy a los partidos, pero pues yo iba bastante a los juegos y generalmente encontramos este cuadro: ir a los partidos de fútbol y terminando los partidos de fútbol emborracharte, ¿no? Es como un cuadro que encontramos así de manera muy, muy general. Termina el partido de fútbol y ya sea que ganes, ya sea que pierda, pues te emborrachas, ¿no? Entonces, como cristianos, nosotros no nos está prohibido tener ese tipo de recreaciones, de practicar algún deporte, de en este caso el fútbol, ¿no? O puede ser el básquet, o puede ser el voleibol, el béisbol que les gusta allá en Teca. Disfruta de eso, ve, y aunque tu equipo, no forzosamente todos tienen que ser cristianos para formar un equipo de fútbol, ¿no? Puedes ir y tener amigos que les gusta el fútbol, aunque no sean cristianos o cualquier otro deporte, y te puedes juntar con ellos. Pero lo que ya no puedes hacer es después emborracharte, ¿no? Y pues yo terminaba a veces de jugar los partidos y el que organizaba ahí el equipo a veces me quería invitar una cerveza, me quería invitar a tomar con ellos, pero yo obviamente no le podía aceptar eso, ¿no? Entonces le decía, ¿sabes qué? Mejor regálame un Gatorade. Y ya él me regalaba un Gatorade y me quedaba ahí unos minutos con ellos, platicando del juego, platicando de cómo nos había ido. Pero después ellos ya empezaban a agarrar carrera, ¿no? Ya empezaban, ya no era una cerveza, ya eran otras, entonces ya era el momento en el que yo me retiraba, ya no seguía conviviendo con ellos. Entonces hay que aprender a disfrutar de las cosas disfrutables, pero hay que aprender a poner límites, hay que aprender hasta dónde podemos nosotros participar de las actividades con nuestros amigos, ¿no? Entonces, aquí la lección es: sal con tus amigos, pero no adquieras ni su lenguaje ni sus hábitos. Ya hemos platicado al respecto. Es válido y es bueno tener amigos no cristianos porque también da una oportunidad para compartirles, porque también da una oportunidad para que tú seas un testimonio. Sal con ellos, diviértete con ellos, pero no adquieras su lenguaje, porque a veces ya encontramos a cristianos utilizando un lenguaje que no corresponde al cristianismo, ¿no? Y sobre todo lo encontramos en adolescentes y en jóvenes, a lo mejor no tan maduros, a lo mejor jóvenes, digamos, de abajo de 20. Alguna vez me tocó ir a una iglesia diferente a la que yo me congregaba y de repente voy al baño y encuentro a un par de jóvenes hablando con groserías y resulta que esos jóvenes eran los que tocaban en la alabanza. Porque obviamente estaban contaminados con sus amigos quizás de la escuela o algo así, no habían adquirido ese lenguaje que no corresponde al lenguaje de un cristiano. Entonces,
Hay que disfrutar las cosas disfrutables, pero hay que poner límites, no hay que adquirir esos hábitos, ¿no? Por ejemplo, también hemos hablado de las relaciones de pareja, ¿no? Como joven, pues obviamente tenemos ahí la cosquillita, ¿no? De poder tener un noviazgo, de poder tener una relación, y está bien. De hecho, leíamos alguna vez un versículo en donde el mismo Salomón dice, eh, disfruta con la mujer de tu juventud, ¿no? Lo veíamos en sesiones anteriores, aquí mismo en Eclesiastés, disfruta con la mujer de tu juventud. Pero también dentro del noviazgo hay límites, ¿no? No por tener un noviazgo vas a empezar a hacer cosas inapropiadas, ¿no? Entonces, aún de eso, puedes disfrutar de tu noviazgo siendo joven, pero no hagas cosas inapropiadas, las que ya hemos mencionado en algunas otras ocasiones, ¿no? No tengas sexo fuera del matrimonio. Disfruta tu noviazgo, pero disfrútalo con los límites del noviazgo. No toques más allá de lo que tengas de lo que debes de tocar en una relación de noviazgo, ¿no? No hagas cosas impropias, cosas que pertenecen solamente al matrimonio. Entonces, no hay que vivir con el impulso del momento, porque los jóvenes a veces somos impulsivos, ¿no? Por ejemplo, en la preparatoria había un grupo muy grande de jóvenes que fumaban marihuana. Entonces, dentro de mi salón había pues uno en especial, aunque había varios que fumaban marihuana, había uno en especial que era, tenía acá hasta sus rastas y todo. Y de repente en la preparatoria había como un cerrito y de repente el cuate se perdía ahí en el cerrito y ya cuando regresaba, ya regresaba bien, pues bien marihuano, ¿no? Ya su actitud totalmente diferente porque ya venía pues con el efecto de la marihuana, ya bien relajado, ya amor y paz, ¿no? Y entonces tenía un compañero que él no hacía esas prácticas, pero una vez íbamos caminando todos en una bolita y le empezaron a ofrecer y le empezaron a ofrecer, y el impulso del momento pues fue, órale, pues voy a probarla, ¿no? Porque le ganó el impulso de ese momento, le ganó el impulso de ir con la bolita en la que íbamos todos, ¿no? Y entonces él accedió a probar la marihuana y pues ya el otro día nos contó que toda la tarde se la pasó muy mal, ¿no? Porque obviamente no estaba acostumbrado al efecto de la marihuana y se la pasó muy mal. Pero es eso, a veces como jóvenes tendemos a ser impulsivos, tendemos a ceder al impulso del momento. En una relación a veces de pareja, pues es eso, ¿no? Terminan cediendo al impulso del momento, terminan cediendo a los deseos de la carne. Por eso también cuando hablamos del noviazgo, recomendábamos, ¿no? No tener una relación muy extensa, no tener una relación de muchos años, porque al final vas a terminar cediendo algún impulso, vas a terminar cediendo a algún deseo de la carne. Entonces Salomón lo que nos dice es eso: vive tu juventud, aprovéchala, pero recuerda una cosa: sobre todas las cosas te va a juzgar Dios. Y Dios ha establecido límites para muchas cosas, ha establecido límites para el sexo, ¿no? Ha establecido límites para las bebidas alcohólicas, ha establecido límites también para nuestro lenguaje, porque forma parte del testimonio. Ha establecido límites para que nosotros podamos vivir la vida de acuerdo a sus estándares y no de acuerdo a nuestros impulsos. Entonces avanzamos al versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, también, ¿no? A veces los jóvenes, pues también, o los adolescentes, a veces hay como mucha ira ahí reprimida, hay mucho enojo, pero también enojo se refiere a todo aquello que agita el alma, aquello que te llena de ira y aquello que te llena de ansiedad. Y a veces como jóvenes, y yo creo que quizás sobre todo como adolescentes, empezamos con la comparación con nuestros compañeros, con nuestros amigos, ¿no?
¿Y por qué a él lo dejan hacer estas cosas? ¿Por qué él tiene estas otras cosas? ¿Por qué yo no tengo lo que tiene él? ¿Por qué yo no tengo la misma libertad que tiene él? Y todas esas cosas. Y a veces nos vamos llenando de autoconmiseración, ¿no? O conmiseración. No tenemos que caer en eso. Tenemos que evitar todas esas cosas que agiten nuestra alma, que nos llenen de ira y que nos llenen de ansiedad, porque si estamos llenos de eso, entonces no vamos a disfrutar de nuestra juventud como nos lo está pidiendo la Biblia, ¿no? Si nuestra vida está llena de amarguras, si nuestra vida está llena de ansiedad, de cosas que nos agitan el alma, entonces no vamos a poder disfrutar de nuestra juventud. Y la juventud, dirían por ahí, divino tesoro, ¿no? Juventud, divino tesoro es algo que se pasa muy rápido, es algo que no vamos a tener toda la vida, es algo que no podemos detener, ¿no? El otro día, pues, tantito en broma, tantito en serio, le decía a mi familia, yo quisiera tener la misma energía que tenía a los 23, ¿no? Ya ahorita con 31 años ya no tengo la misma energía que tenía a los 23. A los 23 yo podía jugar 2 partidos seguidos sin cansarme, sin, sin sentirme mal, ¿no? Hoy en día no aguanto ningún partido. No tengo la condición que tenía a los 23 años y todavía a los 23 años trabajaba en una fábrica y tenía energía de sobra. Y aunque sigo siendo joven, ya no tengo esa misma energía, ¿no? Entonces, si desperdiciamos nuestra vida, pues no la vamos a disfrutar la juventud y se nos va a ir bien rápido, ¿no? Cuando menos se lo esperen, ustedes ya, los que tienen aquí pues menos de 20 años, cuando menos se lo esperen ya van a tener 30 y los que tenemos ya más de 25, cuando menos nos lo esperemos ya vamos a tener 40, ¿no? Ya vamos a ser todos unos adultos ya. Entonces, no malgastemos ese tesoro que tenemos, que es la juventud, en estar amargados, en estar llenos de enojo, de cosas que nos agitan el alma. Y nos brincamos al capítulo 12, ahora sí. Capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Entonces, de aquí podemos extraer una lección. Acuérdate de Dios cuando eres joven y no lo lamentarás cuando seas viejo. Pero olvídate de Dios cuando eres joven y entonces sí lo vas a lamentar y no tendrás contentamiento en tu vejez. Por eso Salomón dice, acuérdate de tu Creador ahora en tu juventud, para que no lo lamentes cuando lleguen los días en donde no tengas contentamiento, cuando ya no puedas remediar lo que has dejado de hacer, ¿no? Olvidarte de Dios va a traer a tu vida frustración. Así tengas todos los placeres del mundo. Es lo que hemos aprendido en Eclesiastés, es lo que hemos aprendido de la vida de Salomón, ¿no? Salomón, el hombre que tenía todo a su alcance, el hombre que tenía hectáreas, hectáreas de árboles, pero que eso no le satisfizo, el hombre que se entregó al vino, pero eso no lo satisfizo, el hombre que tuvo 1000 mujeres, pero eso no lo satisfizo, el hombre que tenía todos los recursos, pero eso no lo satisfizo porque él se alejó de Dios, ¿no? Y entonces Salomón se acuerda y dice, ningún placer te va a llenar sino solo Dios. Entonces acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Y acordarte es tomar la decisión de vivir para Dios, ¿no? Acordarte no es como que, sí, me había olvidado de Dios y voy a acordarme de Él. No, es acordarte es tomar la decisión de vivir para Él. ¿Y por qué debemos acordarnos de Él? Bien sencillo, porque de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 12:1, dice, acuérdate de tu Creador. Él es tu Creador. Entonces, acuérdate de Él porque Él es tu Creador, porque Él es el que te hizo, porque Él es el que te da vida, porque Él es el que te sustenta. Entonces, acuérdate de Él. Es poco sabio, es insensato alejarte de quien te ha creado, alejarte de quien te ha dado vida. Voy a poner un ejemplo de un producto, ¿no? La mejor forma de sacarle todo el provecho, todo el potencial a un producto que compras es leer las instrucciones del creador. Puedes tener el mejor equipo, no sé, de cocina, el mejor equipo en un auto, el mejor equipo
en una computadora, ¿no? Pero si no sabes sacarle todo el proyecto que tiene una computadora, perdón, no sabes sacarle todo el jugo que tiene una computadora, pues de qué sirve que tengas la mejor Mac, ¿no? Si no has leído las instrucciones, simplemente vas a abrir el navegador, vas a abrir Facebook y no le vas a sacar todo el provecho que tiene la Mac, ¿no? La vas a utilizar para lo mismo que podrías utilizar una Lenovo, ¿no? Pero si lees las instrucciones, si tomas a lo mejor algún cursillo o algo así, si te dedicas a saber todo lo que el creador puso en esa Mac, entonces le vas a sacar todo el provecho a ese equipo que compraste. Es insensato alejarte del creador, entonces, porque solamente en Dios, que es tu creador, vas a poder encontrar el real propósito que tú tienes y vas a poder exprimir todo el potencial que tú tienes, porque Dios va a ser el que realmente va a exprimírtelo, ¿no? Porque Dios realmente es el que te va a capacitar con dones para vivir la vida, porque Dios es el que te va a guiar para que alcances el propósito con el cual fuiste creado. Entonces es insensato alejarte del creador, es insensato utilizar un producto sin haber leído las instrucciones y es insensato entonces alejarte del que tiene pues la sabiduría de cómo funcionas tú, ¿no? Del propósito por el cual has sido creado. Entonces acuérdate de Dios ahora en tu juventud y no lo lamentarás de viejo, pero si te olvidas de Dios ahora que eres joven, lo vas a lamentar de viejo porque ya no vas a tener fuerza. Cuando seas viejo ya no vas a tener fuerza para servirle a Dios. Y a lo mejor a veces hay personas que dicen, yo me voy a arrepentir en mi lecho de muerte, ¿no? Yo voy a vivir como yo quiera y en mi lecho de muerte me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón a Dios, pero tú no sabes si vas a poder tener esa oportunidad, ¿no? O más bien las personas que reflexionan de esta manera no saben si van a tener la oportunidad de arrepentirse en su lecho de muerte, ¿no? Entonces, a veces hay personas que encontramos y que dicen, lo único que me arrepiento es de no haber entregado mi vida a Dios antes, ¿no? Personas ya adultas que se convirtieron al cristianismo ya a una edad avanzada y se lamentan de no haberlo conocido antes, se lamentan de no de no haber entregado sus vidas antes. Pero si tú vives tu vida entregada a Dios desde tu juventud, entonces no vas a tener nada de qué arrepentirte cuando llegues a una edad pues ya de vejez, ¿no? Y entonces vámonos ahora al versículo 2. Y voy a empezar a compartir con ustedes mi pantalla. Vamos a ver aquí algunas imágenes. Si ustedes, no, algunos de ustedes ya me conocen un poquito y saben que a mí me gusta mucho la poesía. Entonces, este es un fragmento de un poema llamado Utopías de Mario Benedetti. Y dice, ¿cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? Si vos, Mengana, dulce osada eterna, si vos sos mi utopía. Lo que me gusta de la poesía, o una de las cosas que me gusta de la poesía, es que usa figuras retóricas para expresar algunas cosas. En sí, lo que podemos leer no es exactamente lo que está diciendo el poeta. Está utilizando algunas figuras retóricas para expresar otra cosa, para expresar otros sentimientos. Por ejemplo, en este fragmento está expresando algo más de lo que podemos leer a simple vista. ¿Hay alguien que me pudiera decir qué está expresando Mario Benedetti? O que diga, pues yo creo que está expresando esto, está tratando de decir esto. A ver si hay alguno que me pueda decir, a ver si se anima alguno. Utopía es algo como ideal, hasta donde entiendo. Ajá. Entonces, él como que está tratando de decir
que lo ideal sí existe porque la persona a quien le dedica esta frase es su persona ideal, ¿no? Ajá, sí, algo parecido. Sí, una utopía generalmente se usa en términos de sociedad. Es como una sociedad ideal, justamente. Entonces, una utopía es eso. Mi sociedad ideal sería que todos vivieran de acuerdo a estas reglas o que todos vivieran de acuerdo a estos principios. Esa es una utopía. Entonces aquí está diciendo, ¿cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe si vos me engana, dulce osada, eterna, vos sos mi utopía? Es decir, mi mundo ideal sería junto a ti. Eso es lo que está diciendo Mario Benedetti, ¿no? No está hablando de una sociedad, está utilizando ese recurso de forma retórica para decir eso. Mi mundo ideal sería junto a ti, eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que me gusta de la poesía, que con unas palabras expresas realmente otras ideas o expresas otros sentimientos. Pues bien, ahora aquí Eclesiastés del 12 del 2 al 8 voy a empezar a expresar prácticamente una poesía acerca de la vejez. Y va a empezar a expresar cosas que en realidad quieren decir otras cosas. Es una poesía a la vejez. Y hay quien dice que el Espíritu Santo quiso hablar de la vejez como con una forma muy poética para no ofender a los ancianos, ¿no? Entonces inspiró a Salomón a escribir de esta forma acerca de la vejez, pero lo está haciendo como una advertencia para nosotros los jóvenes, de que vivamos para Dios ahora que tenemos tiempo antes de que lleguen estos días de la vejez. Y entonces dice, antes de que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, sí, antes de que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Hagan de cuenta que Salomón va a empezar a escribir, a describir una casa que se está desbaratando. Digamos que la juventud es como esta casa de acá, déjenme poner el pulsor. La juventud, digamos que es como esta casa, ¿no? Todo bien firme, todo en orden, todo bonito. Y va a empezar a describir Salomón los términos como una casa que va deteriorándose. Entonces, a lo largo que la vida va avanzando, la casa se va deteriorando, ¿no? Y la casa ya no va a ser la misma que una vez fue. Claro que para el cristiano nosotros sabemos que si se derrumba esa casa, tenemos una casa celestial, ¿verdad? Pero en los días de nuestra vida, en los días hablando específicamente y estrictamente de los días terrenales, la vida va pasando y se va deteriorando nuestra casa, que es nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces Salomón va a empezar a describir eso. Y dice, antes de que oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Salomón, como les decía en un principio, está describiendo el término de un día. La vida es como un día que va avanzando, llega a su punto cúlpide, que es la juventud quizás, pero después de eso el sol empieza a caer y entonces llega la noche, llega la oscuridad. Entonces Salomón está diciendo, acuérdate de tu creador antes de que seas anciano, antes de que llegue la oscuridad, antes de que ya no tengas las mismas fuerzas que tienes ahora que eres joven. Y dice el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana. Entonces lo que les digo, está expresándolo de forma poética. Está diciendo cuando temblarán los guardas de la casa, se está refiriendo a los brazos. Los brazos son los guardas de la casa, los que nos protegen. Entonces, está diciendo cuando ya no tengas fuerzas para mover tus brazos, para ponerlos a trabajar para el creador, ¿no? Y luego dice, y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Quiénes son los hombres fuertes? Son tus piernas. Las piernas son quienes nos sostienen todo el cuerpo, ¿no? Entonces los hombres fuertes de la casa son tus piernas. Y dice, antes de que se encorven los hombres fuertes, antes de que ya no puedas tener fuerzas en tus piernas. Y cesarán las muelas porque ha disminuido. Está hablando de la boca, ¿no? Y se oscurecerán los que miran por la ventana.
y obviamente aquí los que miran por la ventana son los ojos. Y por eso he puesto aquí la imagen de este veterano de guerra, ¿no? Este veterano de guerra sirvió a su país, por las medallas que vemos, pues fue un hombre importante, ¿no? Dentro de, o para la nación, más bien fue un hombre importante para la nación, sirvió a su país y fue condecorado por todo el servicio que le dio a su patria, pero sus hombres fuertes se han debilitado porque ahora tiene que andar en sillas de rueda. También los que miran por la ventana se han oscurecido porque ahora tiene que utilizar anteojos, ¿no? Y también los que protegen la casa, sus brazos, pues ya no tienen la misma fuerza. Entonces, este hombre, a pesar de que es un veterano de guerra, a pesar de que ha sido muy condecorado, ya no puede servir a su nación. Ya es alguien retirado, ya no puede servir a su nación. Así pasa también con nosotros. Va a llegar el momento, si es que Dios lo permite, en que quizás tengamos que utilizar un bastón, una silla de ruedas, en donde ya no vamos a tener el mismo vigor que ahora. Y entonces Salomón dice, acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes que estés como este anciano. Este anciano no tiene nada de qué lamentarse porque él sirvió, él dio el servicio a su patria. Entonces, como dice el versículo 1, este señor puede tener contentamiento porque incluso se le reconoce como un héroe de guerra, ¿no? Este señor puede tener contentamiento porque sabe que desgastó su vida al servicio de su patria. Nosotros cuando lleguemos a esta edad podemos tener contentamiento de saber que desgastamos nuestra vida al servicio de nuestro Dios, antes de que pues falten las fuerzas en nuestras extremidades y falte también la capacidad visual, auditiva y demás, ¿no? Que nuestros sentidos se vayan desgastando. Tenemos la oportunidad ahora para servir al Señor. Versículo 4 dice, y las puertas de afuera se cerrarán. Está hablando de la boca. Las puertas de afuera se cerrarán. Y si ustedes se han dado cuenta, a veces a los ancianos, pues ya les cuesta mucho trabajo hablar, ya no se comunican de la misma manera que nos podemos comunicar nosotros, ¿no? Los ancianos pierden a veces su dentadura, ya a veces hablan, pero más que hablar balbucean, ya no tienen la misma capacidad para comunicarse con otras personas. Empiezan a hablar muy lento, empiezan a hablar palabras que ya son indescifrables para nosotros, ¿no? Y entonces van perdiendo la capacidad de relacionarse, la capacidad social, porque las puertas de afuera se cerrarán, dice Eclesiastés. Vamos a terminar perdiendo esta capacidad para hablar que tenemos. Por el bajo ruido de la muela. Algunos dicen que esto se refiere a que también vas a ir perdiendo el apetito, a que ya no vas a comer mucho, pero también creo que está relacionado con un molino, el bajo ruido de la muela o del molino, porque molinos como estos, pues al trabajar producen un sonido, ¿no? Un sonido muy particular de ese tipo de molinos, pero la capacidad para escucharlos, pues ya no va a ser la misma. Entonces, así como vas perdiendo la capacidad del habla, vas perdiendo también tu capacidad auditiva cuando llegas a anciano, ¿no? A veces les tenemos que repetir lo mismo muchas veces a los ancianos porque su capacidad auditiva ya no es la misma. Entonces, aparte de que no pueden hablar, tampoco pueden escuchar de una buena forma, ¿no? Y van perdiendo esa capacidad de relacionarte. Acuérdate de tu creador ahora que eres joven y puedes hablar y puedes comunicar las buenas nuevas y puedes utilizar tu boca para alabar a Dios, porque va a llegar el momento en el que ya no vas a tener esa capacidad. Y dice, y todas las hijas del canto, no, perdón, cuando se levantará a la voz del ave. Está hablando de la falta de sueño, de la falta de descanso. Por eso he puesto aquí a una ancianita barriendo la calle. Generalmente es lo que hacen los ancianos, ¿no? Se levantan muy temprano porque ya no tienen sueño, porque ya se les fue el sueño, porque ya no pueden seguir durmiendo y se levantan algunos a las 6, algunos a las 5 de la mañana y como no tienen nada que hacer, se salen a barrer la calle, ¿no? También para sentirse útiles, para aprovechar que ya están despiertos y a veces vemos ancianitos ahí
barriendo la calle o haciendo alguna otra cosa, ¿no? Solamente puse esta imagen como una referencia. Mi abuelita lo hacía, ¿no? Más bien mi bisabuelita hacía eso. Se levantaba muy temprano y se salía a barrer la calle. Entonces, cuando llega la vejez, también hay falta de descanso, ya no se descansa y igual a veces se padece insomnio o a veces te duermes pero despiertas muy temprano, ¿no? Y dice también, y todas las hijas del canto serán abatidas. Estaba buscando una imagen de alguna mujer porque dice hijas del canto, pero no se me vino a la cabeza ninguna cantante que haya perdido su voz, pero se me vino a la cabeza José José. Entonces por eso puse la imagen de José José, que conocido como el príncipe de la canción, ¿no? Su voz es impresionante o fue impresionante. Yo creo a título personal, ¿no? Que Luis Miguel y José José son las dos mejores voces que ha habido en Latinoamérica. Pero José José, también producto de su vida desenfrenada, ¿no? También producto de las drogas, pero también producto de la vejez, terminó perdiendo su voz y después de todo el potencial que tenía para cantar, ya no tenía esa misma voz, ya no cantaba igual, es más, ya no cantaba bien. Y dice entonces, las hijas del canto serán abatidas, ¿no? Ya cuando llegas a una edad anciana ya no tienes esas mismas ganas de cantar, de disfrutar de la música, ¿no? Ya no se disfruta de lo mismo, ya no tienes la misma capacidad. Algunos desde ahorita no tenemos capacidad de cantar, ¿no? Pero cuando llega la vejez, pues mucho menos. Entonces dice Eclesiastés, acuérdate de tu creador antes de que lleguen estos días en donde pierdas el habla, en donde pierdas el oído, en donde pierdas tu capacidad de descansar, en donde pierdas también tu deleite en la música. Versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto. Está hablando también de temores que antes no tenías. Los ancianos tienen temores que antes no tenían, ¿no? Que un adulto, a lo mejor, un adulto que todavía no llega a la tercera edad no tiene esos temores, un joven mucho menos. Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Dice, cuando también temerán de lo que es alto, a veces ni siquiera de lo que es alto, a veces los ancianos temen una caída, ¿no? Porque sus huesos ya no son igual de resistentes. Pasó con mi bisabuelita, tuvo una caída, estuvo tendida en cama, después tuvo otra caída y ya no se levantó más, ya no pudo levantarse más y pasó el resto de de sus días, desde esa caída hasta que falleció tendida en una cama porque se cayó y ya no se pudo recuperar de las lesiones que tuvo de esa caída. Es un temor que nosotros como jóvenes no tenemos. Nos caemos y si nos llegamos a romper un hueso, pues nos lo curan, ¿no? Nos enyesan y el hueso vuelve a pegar, pero en el caso de los ancianos el hueso ya no vuelve a pegar con tanta facilidad, ¿no? Y algunos ya ni siquiera pegan. Entonces, está hablando de eso y dice después, y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. Este árbol que he puesto aquí es un almendro y si se dan cuenta está totalmente blanco. Esa es la flor del almendro, una flor muy blanca. También hay almendros rositas, pero aquí se está refiriendo al almendro de flor blanca y es una flor muy bonita, pero si se dan cuenta está totalmente blanco. Entonces se está refiriendo a las canas, como les dije hace rato, es una forma poética de expresarlo. Entonces está diciendo cuando llegue las canas, ¿no? Y las canas, cuando las vemos en una persona, pues es señal de que ya están envejeciendo, ¿no? Es señal de que ya son personas mayores. Y dice, y la langosta será una carga y se perderá el apetito. La langosta se está refiriendo a este tipo de langostas, no a las otras langostas de mar o de río, sino a este tipo de langostas. Y, y dice será una carga, porque se está refiriendo a una langosta que quizás ya está lastimada. Estas langostas seguramente ustedes las han visto, brincan de una forma impresionante y también vuelan, ¿no? Pero parece que tienen resortes ahí en sus pequeñas patitas, brincan de una forma impresionante, pero si tienen una pata rota, pues entonces ya no pueden brincar, ¿verdad?
Y a veces encontramos estos tipos de animalitos ahí fracturados y que les sucedió algo, o a veces les cayó agua y ya no pueden volar, ya no pueden tampoco saltar, y los vemos ahí en los jardines, ¿no? Arrastrándose y ya no pueden hacer las mismas actividades. Entonces dice, la langosta será una carga, probablemente está refiriéndose a esos pasos lentos de los ancianos, a esos pasos, a ese caminar pesado de los ancianos, y ya no tienen el mismo vigor, ¿no? Como cuando una langosta se le quiebra una pata. Y dice, y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Se está refiriendo al apetito sexual también. No se está refiriendo al apetito de alimentos, sino al apetito sexual. Cuando llega a la edad avanzada, pues también se pierde el apetito sexual. Por eso también Salomón ha dicho anteriormente, alégrate en la mujer de tu juventud, porque cuando seas anciano ya no vas a tener tampoco ese vigor, se va a ir perdiendo también, porque el hombre va a su morada eterna, es decir, el hombre va camino a su muerte, y los endechadores andarán alrededor de las calles. Un endechador, pues ya no es una palabra que se utilice, tampoco ya no es algo que se suela utilizar en los funerales, pero un endechador era una persona que cantaba en los funerales y cantaba endechas. Una endecha es una canción triste. Entonces, aquí he puesto esta imagen, ¿no? A veces en los funerales se contrata banda, se contrata a alguien que toque la guitarra, se contratan a veces mariachis, pero pues si van tocando canciones de banda, son canciones así como las que de por sí toca la banda, ¿no? Los mariachis cantan alguna que otra canción, a lo mejor la que les gustaba al difunto, pero un endechador cantaba canciones especialmente tristes para ese momento. Entonces dice Salomón, sírvele ahora a tu creador antes de que lleguen las canas, antes de que ya no tengas el mismo vigor y antes de que la muerte esté tocando la puerta de tu casa, ¿no? Porque está diciendo, los endechadores andan ahí en la calle como esperando a que llegue el momento de que sean llamados para ir a endechar al difunto. Acuérdate de tu creador antes de que llegue ese momento, antes de que ya estés a punto de partir a tu morada eterna. Versículo 6. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. La cadena de plata pues está refiriendo a una lámpara de estas que cuelgan en los techos y que cuelgan a través de una cadena. Si la cadena se rompe, pues entonces la lámpara cae y el cuenco se rompe, ¿no? La lámpara se rompe. Probablemente se está refiriendo a la columna vertebral. Antes de que ya no tengas esa fuerza en la columna vertebral y entonces el cuenco de oro se está refiriendo probablemente a la cabeza, ¿no? Quizás está diciendo algo así como expresado también de forma poética, antes de que se te quiebre la columna o antes de que te golpees la cabeza y eso produzca tu muerte, ¿no? Un golpe en la cabeza que produzca tu muerte. Probablemente está refiriendo a eso, pero es eso, ¿no? Expresado de una forma poética, antes de que tu columna falle, porque la columna es lo que sostiene todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si empezamos a tener problemas en la columna, podemos perder nuestra capacidad de caminar, incluso si tenemos ahí algún problema con alguna vértebra y eso, ¿no? Y conforme vamos avanzando en la edad, pues vamos teniendo problemas que no teníamos antes, ¿no? Y algunas personas mayores empiezan a sufrir de la ciática, empiezan a sufrir de algunas vértebras, empiezan a sufrir en esta columna que sostiene todo nuestro cuerpo, ¿no? Y luego dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo. Los pozos utilizaban un sistema de poleas o algunas piedras, pero al final terminaba siendo pues también una polea. Pero si se quiebra esta cuerda o si se quiebra la polea, esta cubeta va a caer hasta lo más profundo del pozo, ya no va a haber manera de recuperarla, ¿no? Y probablemente esa cubeta, además de perderla, se quiebre, ¿no? El cántaro se quiebre, dice, junto a la fuente y la rueda del pozo sea rota. Y como venimos diciendo, lo está expresando de forma poética, muy probablemente se está refiriendo al corazón.
¿no? Está utilizando esta figura del agua como si fuera la sangre, ¿no? Y el pozo, pues es el corazón el que nos bombea la sangre por nuestras venas. Entonces, antes de que nuestro corazón deje de latir, antes de que nuestro corazón se pare, acuérdate de tu creador, dice Eclesiastés. Y entonces termina con el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era. Una referencia ahí a Génesis, ¿no? El polvo vuelva a la tierra, es una referencia a Génesis como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, es decir, la hora de nuestra muerte. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, ¿se dan cuenta? Fue una forma poética de Salomón de decir, acuérdate de tu creador antes de que te falten las fuerzas, antes de que tu casa se derrumbe, antes de que te vayas desgastando, antes de que vayas perdiendo las capacidades que Dios te ha dado, capacidades del habla, capacidades auditivas, capacidades para relacionarte, capacidades para caminar, capacidades para hacer todas las cosas que nosotros podemos hacer. Si Dios permite que lleguemos ancianos, las vamos a perder. Por eso, la verdad es que a mí no me gustaría llegar a una edad así súper avanzada, porque no me gustaría ser dependiente de alguien más, ¿no? Pero si Dios lo permite, pues así va a ser y ya no vamos a tener la misma capacidad que tenemos ahora. Entonces, dice Salomón, acuérdate de tu creador. Entonces, el problema aquí no es disfrutar de las cosas creadas, porque empezamos hablando de eso, ¿verdad? De disfrutar, de deleitarnos. El problema no es eso. El problema es sustituir a Dios por las cosas creadas y hacer de esas cosas creadas nuestro Dios o unos ídolos, ¿no? Olvidarnos en nuestra juventud de Dios y tratar de buscarlo cuando seamos ancianos, eso no es recomendable. Eso es necedad y eso es algo que la Biblia no nos llama a hacer, sino nos llama a vivir desde ahora que somos jóvenes, de vivir para Dios. Acuérdate para Dios, acuérdate de Dios es eso, vivir para Dios. Entonces, pues esa es la lección de Eclesiastés el día de hoy para nuestras vidas. Que aprendamos a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, pero las aprendamos a disfrutar sabiendo que vamos a dar cuentas a Dios, sabiendo que Dios ha puesto límites, respetando esos límites, ¿verdad? Deleitarnos en eso, pero con gratitud, porque Dios es el que nos da todas las cosas y sobre todo acordándonos de Él ahorita que tenemos la capacidad de servirle, porque va a llegar un momento, lamentablemente, en el que ya no vamos a tener esa misma capacidad para servirle y entonces, si es que no hemos desgastado nuestra vida en Dios, van a ser días en los cuales no tengamos contentamiento. Pero si hemos vivido una vida para Dios, aún en la vejez van a ser días de contentamiento sabiendo que nuestra vida fue desgastada para el servicio de Dios. Así que pues con eso terminamos. Vamos a orar. Voy a pedir a Laura que nos dirija en una oración, por favor, y con eso damos por terminado pues este tiempo. Sí, vamos a orar.